mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y el día de hoy para platicar sobre un tema realmente interesante y como siempre me acompaña mi compañera Mónica Garrido. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, muy contenta de estar aquí como cada semana con todos ustedes, hablando de temas muy interesantes. Estamos transmitiendo aquí desde Cielito Querido Café, estamos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, estamos muy cerquita del Ángel de la Independencia. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Aquí es el epicentro de las marchas, de muchas decisiones políticas. Y vamos a hablar de una reforma que a todos los mexicanos nos llegó, la reforma educativa. Quédese aquí un ratito más, después de estas 5 de los derechos humanos, donde veremos qué ha pasado en esta semana, lo más trascendente. Vamos a hablar sobre la reforma educativa. No se vaya, quédese aquí. Ya volvemos. Las 5 de Derechos Humanos. 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos seleccionó el pasado 27 de julio a Paulo Abreu como secretario ejecutivo y, acorde con los términos del artículo 11 de su reglamento, remitió su nombre al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien lo confirmó y designó para el puesto por un periodo de 4 años. 2. La senadora Mariana Gómez del Campo afirmó que la Comisión Especial para el caso Nochistlán confirma las serias violaciones a los derechos humanos durante el operativo realizado el 19 de junio de 2016. Informó que la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en esa entidad se ha reunido con autoridades estatales y con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiende puentes con autoridades federales y ha recibido informes de 8 entidades distintas. 3. Miles de niños detenidos y muchos de ellos torturados en operativos contra amenazas de grupos extremistas como el Estado Islámico en Siria e Irak y Boko Haram en Nigeria, denunció el pasado jueves Human Rights Watch. En un nuevo informe documentó un aumento en la detención de menores en 6 países en conflicto: Israel, Irak, República Democrática del Congo, Afganistán y los territorios palestinos Nigeria y Siria. 4. Las personas transgénero ya no deberán ser consideradas como enfermos mentales, concluyeron investigadores mexicanos que se pronunciaron por eliminar el diagnóstico transgénero del capítulo de trastornos mentales dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Dicha investigación determina que el distrés y el deterioro funcional se asocian con experiencias de rechazo social y de violencia, más que por la identidad transgénero. 5. De 2011 a 2016 son 19 los periodistas asesinados y 2 se encuentran desaparecidos en el sexenio del actual gobernador priista Javier Duarte. Se suma el periodista veracruzano Pedro Tamayo Rojas, de 43 años de edad, quien fue asesinado el 20 de julio de 2016 de 11 disparos afuera de su domicilio. Veracruz es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo. Las 5 de Derechos Humanos. Pues ya lo tiene, ya sabe qué es lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos en México en esta semana. Y bueno, pues vamos a entrar en materia el día de hoy, lo decía ya Mónica. Vamos a platicar sobre la reforma educativa y otros tantos temas que tienen que ver pues con esta realidad difícil por la que el país está atravesando. Moni, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado? Claro que sí, el día de hoy nos acompaña una gran persona y político que su desarrollo político ha estado muy ligado a la educación. Él fue rector de una universidad allá en Guanajuato, gobernador de Guanajuato, director del CONACYT y actualmente presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Así es que es una autoridad en materia de educación. Muchísimas gracias, senador, por estar aquí con nosotros. Mónica, Héctor, muchas gracias por la invitación. Gracias, senador, qué gusto. Senador, a ver, tenemos un tema que está pues en todas las primeras planas. Sabemos que en el 2013 se promulgó la reforma educativa. Sin embargo, al día de hoy estamos viendo que un grupo, concretamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, después de que tantas asociaciones y países aplaudieron a México por aprobar esta reforma educativa, hay un grupo que dice esta reforma educativa
es perjudicial para México. Vamos en retroceso, vamos a quitarla y pedimos que se quite la reforma educativa. ¿Es verdad que esta reforma educativa es una pesadilla para los mexicanos? No es así, sin embargo, vamos a darle contexto a las cosas. A ver. Recordemos la etapa más reciente. Sábado 1 de diciembre, el presidente Peña asume el Poder Ejecutivo Federal. Domingo 2 de diciembre de 2012 se anuncia una hoja de ruta que es el Pacto por México. Así es. Donde establecen 95 lineamientos, 5 ejes estratégicos, de los cuales 11 eran educativos. Lunes 10 de diciembre de 2012, el presidente Peña manda al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Constitución en la parte sustantiva, el artículo 3, y en las facultades del Congreso de la Unión, artículo 73, para regular el servicio profesional docente. Se recibe primero en la Cámara de Diputados, empieza a procesarse, se manda al Senado, el Senado aprueba y hace observaciones y la regresa con cambios a la Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 2012. Hasta aquí la parte de la Constitución. ¿En qué consistió la reforma constitucional? Principalmente en 4 elementos. Primero, se puso, y no venía iniciativa, el derecho a una educación de calidad. Porque se mencionaba la palabra calidad muchas veces, pero no se ponía el derecho a una educación de calidad. Hay que también reconocer que no basta con ponerlo en la Constitución, sin embargo traza un deber ser. Segundo, se da la situación de que los padres de familia y los maestros puedan opinar sobre contenidos educativos, porque hasta este momento el monopolio exclusivo de los contenidos está en la Secretaría de Educación Pública. Tercero, y esa es la parte más visible, polémica de carácter laboral, es que todos los procesos de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de personal académico se van a someter a concurso, y lo mismo para los mandos directivos, porque llegó un momento en que el sindicato se convirtió en patrón en algunos lugares y el patrón había dejado de serlo. Y cuarto, se establece un sistema nacional de evaluación mediante una autoridad educativa que es la máxima autoridad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la que determina las grandes decisiones en materia de instrumentos sobre cómo medir alumnos, profesores, directivos y el propio sistema nacional. Como complemento a la reforma, se le solicita al INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que levante un censo, porque aunque parezca absurdo, no sabíamos, y todavía no sabemos en este momento, cuántos alumnos, cuántas escuelas y cuántos maestros tenemos. También se establece un mecanismo mediante el cual se van a abrir los horarios para tener aspectos de escuelas de tiempo completo. Esta parte que termina el 21 de diciembre de 2012 pasa a las legislaturas locales a lo que se le conoce como el constituyente permanente. El 25 de febrero de 2013, en Palacio Nacional, el presidente Peña promulga la Constitución con estas reformas que estoy enunciando y al día siguiente se publica su vigencia. Aquí hay algo que llama la atención. Ese día, el 26 de febrero, viene el arresto de la maestra Elvester Gordillo, porque estamos hablando de un régimen en donde prácticamente desde 1946 se pactaron condiciones de un reglamento general de condiciones de trabajo que se convierte como en el contrato colectivo, en el contrato ley. ¿Le parece, senador, si vamos a estos detallitos del contrato después de un corte, porque ya tenemos que irnos por allá a nuestros anuncios? Regresamos. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso aquí hablando sobre la reforma educativa, que como usted acaba de ver, no habla solamente sobre las condiciones laborales de los maestros, sino es algo de un
amplio espectro que realmente será una reforma educativa, que es esto, pues, que tenga calidad nuestra educación, que aspiremos a que nuestros maestros estén bien formados, que los estén evaluando, que sepamos cuántos alumnos hay, cuántas escuelas hay, que los padres de familia se involucren también en la educación de sus hijos. Y a ver, senador, estábamos hablando entonces sobre todo lo que abarca la reforma educativa, para que sepa nuestra audiencia, porque como bien lo decía usted, últimamente solo hemos puesto el ojo en las condiciones laborales de los maestros, que es donde están pues quejándose estas personas que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A partir de la vigencia de la reforma constitucional, 26 de febrero de 2013, que es el día del arresto de la maestra Gordillo, se manda un mensaje al sindicato de que esto tenía seriedad. Ahora hay que contextualizar lo que es el sindicato. El sindicato se funda en 1943 y es un sindicato nacional y tiene como 61 secciones. De estas secciones se rigen por una línea que tiende a ser homogénea. Sin embargo, a partir del año 78, en lugares como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, surgen liderazgos en estas partes del país que tienen un criterio de manejo diferente en su relación laboral y en su conducción sindical. Es la sección 18 en Michoacán, la 22 en Oaxaca, la 7 en Chiapas y la 9ª en la Ciudad de México. Ellos también son parte del sindicato. Para efectos formales, la relación laboral general la tiene hoy el maestro Juan Díaz de la Torre. Sin embargo, en el mundo real, estas secciones no pueden ignorarse y están pactando con los gobernadores y tienen relaciones con la propia sociedad. O sea, se saltan la dirigencia del sindicato y ellos directo ya van. Lo que pasa es que en el año del 83 se hizo un proceso de descentralización el siglo pasado, estando el presidente Salinas al mando y el secretario don Ernesto Zedillo Ponce de León al frente de la Secretaría, y entonces los estados asumen parte de la conducción, de manera tal que los gobernadores se convirtieron en patrones sustitutos. Por ejemplo, tuve ya la ocasión del privilegio de encabezar un gobierno y los sindicatos pactaban con el gobernador, pero también tenían una relación con la propia Secretaría de Educación Pública. Entonces había como una doble relación laboral. Pactaban con nosotros y luego venía el repechaje. Y en ese repechaje también tenían una negociación con la autoridad federal. ¿Qué pasa del 26 de febrero de 2013 en adelante? De esa fecha al 11 de septiembre se modifica la Ley General de Educación y se crean dos leyes especiales. Una, la ley del Instituto Nacional para la Organización de la Educación, la ley del INE, y segundo, la más polémica, la Ley General del Servicio Profesional Docente. La Ley General de Educación, la primera, es la reglamentaria del artículo 3 de la Constitución. Si por cambios legales se tratara, este país estaría sobreresuelto. Se ha cambiado más de 200 ocasiones en 20 años. No, pues nuestra Constitución parece que vivimos en el mejor mundo, es utopía, ¿no? Se ha cambiado más de 600 ocasiones y este Congreso no ha sido la excepción y le hemos modificado ya varias docenas de ocasiones. No se puede negar que tienen iniciativa nuestros legisladores. Lo que hay que ubicar es el sentido de la pertinencia y la corrección. Claro, y que no sea por protagonista. Estratégica. Se hicieron estas leyes. Entonces, en la ley general metimos conceptos de calidad, conceptos de participación, en fin. Y en la parte de la ley del INE, el Instituto Nacional para la Organización de la Educación, es una ley eminentemente técnica, que por cierto es muy importante, porque hoy se están quejando de que hay que contextualizar las evaluaciones. La ley lo maneja. El artículo 8 de la ley establece con mucha propiedad, nos tocó esa parte de la redacción, de que la evaluación será contextualizada, tomando en cuenta características sociodemográficas, porque no es lo mismo ser maestro en la Sierra de Oaxaca que en una colonia residencial en una gran urbe de nuestro país, pero hay que darle el peso que tiene, porque no hay matemáticas para Chiapas y matemáticas para otra parte del país. Lo que sí existe es una diferencia en condiciones laborales que hay que tomar en cuenta. ¿En qué consistió la ley del servicio profesional docente? Transforma la relación laboral con dos rutas, una, la de primer ingreso, y dos, para maestros en ejercicio.
¿Cómo estaba anteriormente? A partir de una vacante, una persona, si ocupaba una vacante definitiva, a los 6 meses, si no había una observación en contrario, era el titular de la plaza. Y de ahí en adelante ya no podía haber ningún riesgo en su relación laboral. ¿Y cómo accedía a esa plaza? En ocasiones por decisiones del sindicato, en ocasiones por coincidencia sindicato-patrón, en ocasiones por turno alternado por parte del patrón, pero no era como producto de un concurso público, que es ahora lo que estamos señalando, que todo el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción se hace por concurso público, sea para docentes o sea para mandos directivos. Ese maestro, a los 6 meses, se había convertido en el ocupante o el titular de la plaza, solo que se fue distorsionando. No es lo mismo ser el ocupante o el titular a tener la plaza como un patrimonio. Claro. Los gobiernos, al paso de los años, en algunos momentos, y los sindicatos y algunos maestros ostentaban esto como parte de su patrimonio. Si soy el dueño de la plaza y es mi patrimonio, puedo hacer varias cosas. La puedo heredar, la puedo vender, la puedo rentar, la puedo regalar o la puedo prestar. Entonces se fue trastornando el sentido jurídico de manera tal que era un criterio patrimonialista. Y así las cosas, en estas secciones, los gobiernos le estaban otorgando al sindicato y a ciertas personas. Había otro segundo mecanismo, y es que para atender la vida sindical había comisionados. Claro. Entonces tenemos decenas de miles de comisionados en esa época, de personas que estaban atendiendo una función sindical y no una función frente a grupo. Cuando lo ordinario hubiese sido que alguien está en una escuela, en un salón y frente a un grupo determinado. Entonces la ley modifica esta relación de manera tal que ahora para el primer ingreso, primera ruta, si no hay observaciones de fondo se va hasta los 2 años con un acompañamiento tutorial. A los 2 años se hace una evaluación integral a partir de un concurso de origen. Si a los 2 años la persona sale bien evaluada con un rendimiento satisfactorio, entonces ya se convierte en el titular de la plaza. Pero de ahí en adelante, cada 4 años está sujeto a una evaluación. No es un propietario, no es que tenga estos derechos de los cuales hablamos. Es el titular, muy bien. Es el ocupante de la plaza. Es como, por ejemplo, si yo me subo a un avión, quiero que el piloto esté certificado. Claro. ¿Cuáles son los cargos públicos más visibles? Educación, salud, procuración y seguridad. Procuración de justicia y seguridad pública. Lo que queremos es que el maestro esté certificado. Entonces se pasa una ruta donde cada 4 años está la persona certificada. Esto, como es un cambio en la relación laboral, dicen esto no es correcto, luego entonces hay que cambiarlo. Esa es la primera ruta. ¿Cuál es la segunda ruta? Para aquellos maestros que ya están en el ejercicio. Entonces, si una persona ya está en el ejercicio, se le obliga a presentar una evaluación. Si no presenta la evaluación, evidentemente hay consecuencias. Están desobedeciendo al patrón. Si no tiene un rendimiento satisfactorio, se le ordena una capacitación de 1 año y se le vuelve a evaluar. Hasta una segunda y eventualmente hasta una tercera ocasión. Si después de la tercera ocasión no tiene el rendimiento satisfactorio, no pierde el empleo. Esto es muy importante. No pierde el empleo. Se le reubica en un cargo administrativo. Esto lo subrayo porque se ha dicho que hay una represión laboral y no es el caso. ¿Qué te parece, Moni? ¿Qué le parece, senador? Si seguimos platicando de esto, ya que tenemos contexto completo, al regreso de este corte, ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Yo quiero invitarle a que se ponga en contacto con nosotros si este tema le interesa, si los otros temas le resultan interesantes, póngase en contacto con nosotros, por aquí están apareciendo nuestras vías de contacto y bueno, pues vale la pena ahí que nos pregunte, nos interesa conocer su opinión y tanto nos interesa que salimos a la calle a preguntarle a la gente
¿Qué es lo que opina sobre este tema? ¿Qué opina específicamente sobre la reforma educativa y sobre lo que está ocurriendo en este complicado estado que es Oaxaca? Vamos a ver. Está bien la idea. Pues yo digo que para que haya mucho trabajo, cambio en las escuelas. Pues yo creo que está mal porque, o sea, yo digo que si van a empezar a cobrar toda la educación, imagínense, si de por sí la educación es pobre, imagínate si no la cobran. O sea, de por sí el pueblo tiene pobre educación y ahora se la van a cobrar, menos vamos a poder estudiar. Realmente no sabemos qué fondo tenga todo esto. Nos invaden de mucha información, pero que a la vez desconocemos exactamente cuál es. O sea, nos dicen que vamos a pagar la educación, pero ¿a qué precio? O sea ¿cuánto realmente vamos a desembolsar como padres de familia? Yo tengo 3 hijas. De las 3 hijas, actualmente pues están a duras penas pagando las colegiaturas. O sea, si hay una reforma y privatizan la educación, pues nos van a partir. O sea, ¿quién nos puede garantizar que el día de mañana la educación, que ahorita es laica y supuestamente gratuita, el día de mañana tengamos que pagar cantidades que realmente no vamos a poder costear con nuestros raquíticos salarios que tenemos? Que no es educativa, en esencia es administrativa, laboral. Yo soy profesor de posgrado los fines de semana y yo no veo ningún modelo educativo, no veo ninguna medida hacia mejorar la educación en esa reforma. Igual tampoco no estoy de acuerdo porque yo creo que debe de haber un cambio. Pues mira, la verdad es que el gobierno está haciendo lo que quiere, porque nada más nos están diciendo lo que ellos quieren que sepamos, y lo peor de todo es que la gente les cree. Hay gente que todavía piensa que lo que te dicen en las noticias y todo eso es cierto. Pues yo siento que todos tenemos libertades, ¿no? Y esas libertades las maneja de acuerdo al interés político. O sea, ahorita la reforma de los maestros o las defensas de sus derechos, pues es eso, no es una defensa de derechos. O sea, yo también, si me siento agredido en lo propio, voy a defenderme. Yo siento que si los maestros en alguna parte tienen culpa por haber dejado envolverse del sistema, porque son parte también de un sistema que también fueron creados. Nosotros pensamos que si esta educación tuviera otro tipo de matices, la educación sería de otra manera, de otra calidad. Estoy de acuerdo de fondo, no tan de acuerdo con la forma de las protestas que de pronto facilitan a los medios descalificarlos, pero en el fondo por supuesto estoy de acuerdo que tiene que revisarse, de que es una reforma educativa verdadera, completa, integral y no esta reforma contractual. Pues yo digo que quitar a los meros dirigentes como era la Elba, la Gordillo. No, yo digo. Porque se agarran ahí y ya no quieren soltar el lugar y quieren hacer lo que ellos quieren. Y no dejan que la juventud se desarrolle. La verdad es que son muchos puntos porque primero tendríamos que ayudar a todos los alumnos, o sea, darles más oportunidades y que a los maestros los capaciten más. Pues realmente con la calidad, ¿no? De calidad educativa, o sea, preparando mejor a los maestros, capacitando mejor a todo el personal que se dedica a la educación, no únicamente maestros, tanto maestros como jefes de sector, supervisores y hacia arriba. Claro, el problema viene de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. Yo creo que tiene que definirse el modelo de país al que queremos llegar y en función de eso definir qué educación necesitamos para ese punto, a todos los niveles y tiene que ser integral, desde el modelo educativo hasta cuestiones económicas, cómo se va a financiar esa educación, qué van a participar, para qué es, y respetar la diversidad cultural y económica que tenemos en el país. No todo es igual.
Pues ya ve usted lo que opina nuestra gente. Y sí, un tema muy debatible este de las marchas de la reforma educativa, pero pues nos está diciendo el senador que así los reprueben a los profesores, pues no los van a correr, lo cual nos hace que tengamos aún más grande la interrogante. Y entonces, ¿por qué tanta furia? ¿Por qué salen a la calle de esta manera tan agresiva a exigir que se derogue toda la reforma educativa, todo lo que se tardó en este país años y años cocinándose? ¿Cuál es la razón, si es que no los van a correr, por la que estos miembros de la coordinadora pues, están tan bélicos y furiosos con la reforma educativa? El asunto del no despido no es una concesión graciosa, es un respeto a los derechos laborales. Okay. Porque estas personas ingresaron con una ruta de derechos y obligaciones y no podemos unilateralmente hacer la modificación. Ahora aquí una pausa. No quisiera que tuviésemos la percepción de que todo el país es un caos. Y quiero aprovechar para hacer un público homenaje a los maestros del país. Claro. La enorme casi totalidad de maestros asisten a clase, llegan a tiempo, construyen un proyecto educativo, están en procesos de formación continua, son apóstoles en el ámbito educativo. Y no siempre bien pagados, ¿eh? Y hay una deuda socialmente incumplida con ellas. No necesariamente bien pagados, con buenas prestaciones y con un respeto y un aprecio social. Eso merece un reconocimiento. Y quiero aquí separar lo que pueden ser juicios de valor de las dirigencias sindicales y de los maestros. Hay maestros que con polvo, sudor y lágrimas hacen milagros y que caminan 1, 2 o 3 horas para llegar a la escuela y que en ocasiones están impartiendo materias, no en una escuela común como conocemos muchos donde creemos que hay una escuela y hay grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es un profesor multigrado que imparte los 6 años de primaria o los 3 de preescolar o varios de secundaria sin agua, electricidad, acceso a internet. Todavía hay condiciones de ese tipo de profesor o de profesora sacrificado que es muy importante reconocer. Entonces no podemos hacer un juicio lapidario en contra. Ahora, ¿por qué hay estas manifestaciones? Porque consideran que se están afectando sus derechos. Ellos eran los dueños de la plaza y ahora se les dice que cada 4 años se les va a evaluar. Eso de alguna manera irrita. Pero también, y lo digo con mucho respeto, porque lo que hemos hecho hasta este momento es una primera etapa de una reforma educativa. No es una reforma educativa. Para hacer una reforma educativa se requieren varias componentes. El alma. Hay que reformar el modelo educativo y los planes de estudio. La forma de preparación de los docentes. Su mejor estímulo, su mejor pago, infraestructura, financiamiento. Y luego viene también el modificar la actuación. Sobre todo cuando uno se pregunta, el educando es el sujeto principal y tiene 2 agentes que lo apoyan. ¿Quiénes son? Los padres de familia y los maestros. Y en el mundo nuestro no hay en México una activa participación de padres de familia. Y los maestros tampoco están activamente participando. Faltan procesos de capacitación, procesos de estímulo. O por ejemplo, no se ha cambiado el régimen administrativo. Un director de una escuela pública tiene acotadas sus funciones. No contrata, no sanciona, no despide, no está gestionando aspectos muy importantes. Entonces, esta segunda etapa sigue siendo muy importante y no ha terminado de desmantelarse el clientelismo corporativo. Por ejemplo, cuando el Congreso de la Unión modificó la Ley Federal del Trabajo, después de 9 presidentes, después de 1970, 9 presidentes, falta modificar la ley de los trabajadores al servicio del Estado, para que los sindicatos que están en el apartado B del artículo 123 tengan lo que se les exige a los demás: democracia, transparencia, rendición de cuentas, libertad de asociación. Por ejemplo, un maestro en el régimen público no tiene libertad de asociación, o que el patrón esté obligado a retener las cuotas obrero-patronales. Si estas condiciones en una segunda generación de reformas se fueran haciendo, entonces sí estaríamos hablando de algo más en serio.
no es para descalificar la primera etapa, ni tampoco al magisterio, ni tampoco al sindicalismo. Solo que hay que ubicar para qué sirve un sindicato. Claro. Y la ley lo establece con claridad. Platiquemos de eso, ¿qué les parece al regreso de este corte, Moni? Me parece perfecto, no se vaya, ya regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso, aquí hablando sobre la reforma educativa, y algo que es muy importante y que hizo hincapié el senador es hablar de aquellos buenos maestros. Yo estoy segura que todos recordamos a nuestros profesores que quizá quisimos mucho en la primaria, en la secundaria, que dieron un extra, dieron más allá de lo que era su deber, que igual no les pagaban tan bien, pero estaban convencidos que su labor, más allá de que sirviera para que pudieran cobrar un cheque, serviría para tener un mejor México. Y creo que es muy bueno siempre ser agradecidos, y en este caso, pues qué bueno que hizo mención de esos millones de profesores, tanto públicos como privados, que están por realmente una vocación, ese amor que tienen a su país, a los niños, a la juventud, y que gracias a ellos pues estamos todos aquí, ¿no? Todos fuimos a la escuela, recibimos educación. Y pues lo que se pretende con esta reforma educativa pues es eso, ¿no? Tener mejores maestros, mejores alumnos, mejores trabajadores, mejores mexicanos. Y también, senador, terminamos hablando sobre pues los sindicatos, ¿no? Que a veces están ya muy mal vistos, pero sin embargo la figura del sindicato pues es una figura jurídicamente y teóricamente pues muy bonita, nada más que pues a veces ya pues como que se pudre la idea original de lo que tendría que ser un sindicato. En este caso, ¿cuál debería ser entonces pues la labor de los líderes sindicales en materia de educación? Conviene poner en perspectiva lo que es la armonización de derechos. El interés superior de la niñez es la jerarquía de mayor valor. Hay que también armonizarlo con el derecho laboral. Sin embargo, si tuviese que sacrificar, el interés superior de la niñez es más importante. ¿Qué pasa en el tema laboral? El sindicato, conforme a la ley, tiene 3 misiones: el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses laborales. Pero en ocasiones los sindicatos se han ido más allá de lo que les compete y empiezan a tomar decisiones que no les corresponda. Por eso subrayo, hay que fortalecer un sindicalismo progresista. Y un sindicalismo de este tipo estaría haciendo contribuciones de planes de estudio, de contenidos, capacitación, procesos de formación continua. Solo que en el camino se fueron aprendiendo conductas que no necesariamente fueron las más apropiadas. Voy a poner un ejemplo. En Oaxaca, acabamos de modificar el calendario escolar para que pase de 200 a 185 días con flexibilidad cumpliendo los horarios. Cuando estaba en 200 días, había años escolares donde los maestros faltaban 70 días a clase. ¿Por estar haciendo qué? Por estar haciendo labores de carácter sindical o atendiendo sus insatisfacciones de carácter laboral. Por muy respetables que sean las quejas laborales, hay un procedimiento pacífico mediante vía legal, pero no que el alumno pague la factura. Claro. Aquí deben de quedar 3 cosas muy claras. Primero, el interés superior es del niño y del adolescente y no puede quedarse sin clase. Segundo, no puede haber un desplazamiento de derechos, como ocurrió recientemente en Chiapas, en donde algunos de estas personas, quejándose de que otros sí estaban cumpliendo, los trasquilaron y los vejaron públicamente. O tercero, considerar que alguien está por encima de la ley. Como señala Gabriel Said, estado de chueco, no estado de derecho. Entonces necesitamos poner todo esto en perspectiva para que las cosas se atiendan de manera pacífica, de manera ordenada, de manera legal y de manera segura. ¿Qué va a pensar un alumno o una alumna
cuando tiene la ausencia de su maestro de 30 a 70 días al año. ¿Qué pusimos en la ley? Lo que ya señala la Ley Federal del Trabajo, que si alguien en un periodo de 30 días falta 4 días seguidos, se le despide. Como a cualquier otro trabajador como cualquier otro trabajador del país. Claro. O en un periodo de 30 días, 4 ocasiones. O, por ejemplo, si alguien no se somete a la evaluación, pues tiene que tener consecuencias. Estas son normas elementales. Si ustedes tienen una dificultad con su patrón, no pueden esperar faltar 4 días sin consecuencias. Esto es elemental en cualquier régimen laboral y es lo que queremos poner en perspectiva. Entonces hay que respetar al sindicato, pero también hay que ver que el sindicato asuma esto de manera plena. No quiero generalizar en contra. Voy a poner un ejemplo. Para el tema, por ejemplo, de la carrera magisterial, que fue la etapa anterior, el sindicato en algunos momentos estuvo haciendo algunas propuestas. Entonces, hay que ver las cosas por su dimensión, no hay que generalizar en exceso. Sin embargo, sí hay que pedir una normalidad ordinaria para que haya un cumplimiento de derechos y obligaciones. Senador, en todo este tema hay varios actores y quizá nos puede ayudar a definirlos y clarificarlos, porque creo que causan duda. Primero, CENTE, ¿no? O sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego tenemos a las diversas secciones. Y también, bueno, ya nos habló de los profesores que son buenos, de estos maestros ejemplares, pero también tenemos figuras sindicales que se han encargado de estar realmente atacando la paz y generando conflictos de manera violenta en el país. Acabamos de tener hace unos días muertos por estas situaciones. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hay en términos de actores hoy en esta coyuntura? Es un tema muy delicado porque en Oaxaca estaban paralizadas 18 vías de comunicación, la fuerza pública exhortando a las personas y por la vía pacífica las fue retirando. Lamentablemente el domingo 19 de junio de este año se dieron hechos de carácter violento. Por supuesto. Entonces esperemos que la autoridad deslinde cuáles fueron las actuaciones con la fuerza pública. ¿Qué hicimos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? Primero, condenar la violencia. Segundo, solidarizarnos con las víctimas, las personas fallecidas y las personas heridas. Tercero, que se revisen los protocolos de actuación de las fuerzas policiales. Cuarto, que se deslinde las esferas de responsabilidad. Se nos informa de manera preliminar, por ejemplo, que las personas fallecidas no eran maestros. De ser así, hay que ver quiénes eran las personas que estaban haciendo, lo mismo las personas heridas, y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Por eso no hay que generalizar. El común de los maestros está trabajando muy bien. Hay algunas personas que, por la vía de la violencia, han encontrado que pueden avanzar en sus pretensiones laborales. Senador, ¿es negociable la reforma educativa? No. Hay dos cosas que en política no se pueden negociar. Se puede escuchar todo y se puede dialogar todo. Sin embargo, hay dos límites: principios y legalidad. Con todo respeto, no encuentro razón alguna, por ejemplo, para cambiar la reforma constitucional. ¿Quién va a estar en contra del derecho a la educación de calidad? ¿Quién va a estar en contra de la participación de padres de familia y maestros en contenidos educativos? ¿Quién va a estar en contra de que sean concursos públicos para ingreso, permanencia, reconocimiento, promoción, para cargos docentes y cargos directivos? ¿Quién va a estar en contra de que haya un órgano nacional autónomo, constitucional, que sea el que defina las características para una evaluación? Ahora, ¿dónde hay áreas de oportunidad? Seguramente en las leyes secundarias. No están grabadas en piedra, son perfectibles. Y destaco 3 elementos. Primero, hay que desmantelar el corporativismo sindical. Y hablo en su conjunto. Estoy hablando de la coordinadora, estoy hablando del conjunto de este sindicato y otros sindicatos públicos. Segundo, hay que revisar características como democracia, transparencia, rendición de cuentas en la parte sindical, la libertad de asociación, en fin. Y tercero, por ejemplo, la evaluación. Necesitamos al maestro y al padre de familia a nuestro lado. Lo que se ha construido hasta este momento no ha logrado que el maestro se sienta un aliado de este proceso, se siente perseguido. ¿Qué nos dice la teoría de la evaluación? Pues que debe ser formativa, no debe ser punitiva,
debe tener estímulos para que sea suficientemente integradora, debe ser contextualizada, porque no es lo mismo un maestro en un lugar en adversidad que un maestro que tiene las mejores condiciones de infraestructura, en condiciones de trabajo, y ahí es donde sí se pueden revisar. Claro. ¿Qué estamos esperando de estos grupos? Propuestas. Que la crítica sea propositiva y comprometida. Si tienen comentarios sobre señalamientos específicos, encantado de escucharlos. Muy bien. Vamos a un corte, ¿qué les parece? Ya volvemos, estamos platicando sobre la reforma educativa. En un momento regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Estimados amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, para hablar de los auténticos derechos humanos, es muy importante ubicarlos dentro del justnaturalismo. ¿Y qué es esto? Lo que significa justnaturalismo es que están grabados en lo más profundo de nuestro ser. No son fruto del consenso, no son fruto de las votaciones o de la decisión de unas cuantas o muchas personas. Los derechos humanos son parte intrínseca e indisoluble de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante defenderlos y hacerlos velar, porque van muy relacionados con nuestra dignidad de persona humana. Los derechos humanos no cambian, no evolucionan. A lo más, cada día profundizamos en su conocimiento, pero no es que lo que hoy es un derecho, mañana no lo sea, o viceversa. Es muy importante conocer qué son los auténticos derechos humanos. A lo largo de estos programas iremos reflexionando en la importancia de nuestros derechos. Estimados amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, muchas gracias. Pues bien, queremos escuchar propuestas, como dijo usted, senador. A ver, esta reforma educativa, como usted bien lo dijo, 2013 fue la reforma constitucional, hubo varias leyes secundarias por ahí. Ahora, al 2016, ¿cómo va la implementación de toda esta reforma educativa? ¿Ya es tangible algún beneficio? En general se está aplicando, lo cual no es un mérito, la ley se aplica. Bueno, en algunos países es un mérito. El reto es que la aplicación no sea noticia, sino que sea parte de la vida ordinaria. Claro. Y que la eventual no aplicación sea extraordinaria y que estos procesos no se extiendan. El proceso se hizo con gran voluntad, con gran expectativa. En educación las evaluaciones no cambian en resultados de un día para otro. Estamos hablando de 10 años o más. Y en eso hay que tener paciencia. Necesitamos por eso meter una segunda generación de reformas en contenidos educativos, en formación de profesores, infraestructura, financiamiento, participación de padres de familia, entre otras características. No me gustaría que nos quedásemos con la interpretación de que esto no está funcionando, o de que todo está bien, o que todo está mal, ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Hay que darle el peso que cada aspecto merece y entender que la educación ocupa y preocupa a todas las familias mexicanas. También hay que reconocer que el papel de la familia es insustituible. El primer espacio educativo es la familia. Lo es el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la empresa. Todo el espectro social es un espacio educativo y que la construcción nos corresponde a todos. Senador, el tema nos preocupa a todos, creo, Mónica, a todas las familias, a todas las personas. Esto que hemos leído en los periódicos nos tiene preocupados, pero valdría la pena que trascendiera esta preocupación a una ocupación. ¿Qué puede hacer la ciudadanía hoy para ayudar a impulsar este proceso de reforma? ¿Qué mensaje deberíamos ayudar a transmitir para que esto pues empiece a funcionar y tengamos pronto un mejor sistema educativo en México? En cada escuela debe existir un consejo de participación social, porque la escuela no es el edificio, es una comunidad educativa en valores, y la comunidad la integran
profesores, maestros, padres de familia y alumnos. Entonces necesitamos construir comunidades educativas y ahí hay que reconocer que la participación de los padres de familia no es muy activa, particularmente en el caso del padre, no tanto en el caso de la madre. ¿Pero por qué no nos gusta participar? Son diferentes razones. Una de ellas es que en el diseño, como la decisión principal la toma la Secretaría de Educación Federal o las secretarías locales, ha sido demasiado cómodo para el padre de familia o la madre de familia visualizar que la escuela es como una guardería. Claro. O un depósito. En el sentido literal de la palabra guardería, ¿no? Guardarlos ahí un rato. Los guardas recojo. o te los deposito. Entonces necesitamos abrir estos consejos de participación y entender que la escuela es un complemento de lo que pasa en la familia. Por eso lo que decíamos hace rato, los dos principales agentes que inciden sobre el educando son los padres de familia y los maestros. Necesitamos formar mejores padres de familia, necesitamos formar mejores maestros comprometidos. De lo contrario, no podemos esperar otros resultados. Si llegase hoy un extraterrestre, de repente se da cuenta que los padres y maestros no están activamente involucrados, el alumno tampoco, que los contenidos no están actualizados, que la escuela no tiene infraestructura y que tenemos este tipo de prácticas laborales en donde se permiten excesos de incumplimiento y no se pone el interés superior de la niñez como la jerarquía de mayor rango, nos preguntamos por qué tenemos problemas. Se tiene que atender. ¿Qué puede pasar, senador, si la reforma fracasa y qué tan probable es que esto ocurra en México? No podemos permitir que haya fracasos. Es que tenemos 260,000 planteles entre preescolar y educación de media superior. Necesitamos hacer de cada espacio un lugar digno, donde haya esta integración comunitaria, donde haya este compromiso, en donde no estemos esperando que alguien venga a resolver el tema. Por ejemplo, ser madre es un trabajo de tiempo repleto. Ser padre es un trabajito de tiempo parcial. No hay la situación compartida de manera correcta en corresponsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las circunstancias. Entonces hay que hacer un ejercicio de autocrítica muy exigente, muy humilde, para reconocer que nosotros hemos dejado de hacer cosas en el camino y que tenemos que corregir. Senador, ¿qué le dice la palabra educación a usted? ¿Por qué le gusta tanto este tema? Pues viene de hacer de una persona alguien que no existía anteriormente, de formar el alma, de hacer una persona integral, que tiene conocimientos, habilidades, valores, conductas, actitudes. No solamente es el que aprenda de memoria y repita un cuadro sinóptico o una definición. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve que alguien nos diga que, usando el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos? Y todos se acuerdan. ¿Eso qué significa? Sí, lo aprendimos de memoria, claro. Pero lo importante no es la parte de la memoria, sino qué sentido tiene, qué explicación tiene todo esto. En ocasiones la parte del modelo educativo se ha concentrado mucho en la memorización y poco en la reflexión. Por supuesto. Necesitamos una persona que piense, que sienta, que lea, que escriba, que se comunique, que se comprometa, que sea diferente. Algo, por ejemplo, en donde no hemos incidido de manera suficiente es en formar ciudadanía. México tiene muchos habitantes y pocos ciudadanos, y nos la pusieron muy fácil. A un ciudadano le pedimos 4 cosas. 1, que eduque a los hijos, y no lo hacemos. 2, que pague impuestos, y le damos la vuelta. 3, que se enliste en el Ejército o en la Guardia Nacional, y no tiene un valor cívico poder hacerlo, y votar o ser votado. Entonces necesitamos formar personas integrales, mejores ciudadanos, con más compromiso y sentido estratégico, y eso nos toca a todos nosotros. La solución no va a venir del gobierno, va a venir del alma, de la persona, de cada uno que estamos actuando en sociedad. Senador, qué rica plática, qué buen café. Qué buen cafecito nos echamos. Estuvimos platicando muy a gusto el día de hoy en Es Tu Derecho. Esperamos que nos escuche, nos vea también la semana entrante. Recuerde, todos los martes a partir de las 9 de la noche por KW Televisión. Ya nos tenemos que ir, Moni. Pues ya nos vamos, le agradecemos muchísimo, Mónica, senador Héctor, Juan Carlos Romero gracias, Hicks. senador. Un tema muy delicioso, hablar de la educación, y como lo dijo, tiene que empezar por nosotros y así formaremos almas. Nosotros ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta pronto.
objetivo de este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.